quiero compartirles un tema que lo consideré importante. Es un tema que están viendo los alumnos egresados, ya casi egresados, del primer semestre. Ya se tiraron el primer semestre, se tiraron 6 clases. Ya solo les falta 2 exámenes finales. Y uno de ellos, el que les voy a exponer para que ellos miren cómo es que van a desarrollar esta clase. Porque ya los mandan a preparar en la clase de interpretación bíblica. Ahí tiene que hacerse uso de todas las herramientas hermenéuticas para dar una correcta interpretación y una correcta aplicación de la Escritura. Son 3 características que se utilizan, o 3 herramientas para poder dar una buena interpretación bíblica: observación, interpretación y aplicación. Observación, interpretación y aplicación. Quiero tomar este tema considerando que era también muy importante para nuestra iglesia, para nuestras vidas, para nuestra familia. Por eso a veces me entristece, y no les voy a omitir, me molesta que no vengan a los cultos cuando son pocos los cultos que hacemos, porque siempre estoy tratando de proveerles un mensaje que les ayude a fortalecer tanto su vida espiritual como su vida familiar. El tema de esta noche es el verdadero perdón en los cristianos. El verdadero perdón en los cristianos. Vamos a ver, hermanos, en la carta a Filemón, y vamos a leer del verso 8 al verso 16. Nos ponemos en pie, por favor. Dice la palabra del Señor: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para eso se apartó por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti,
tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, por tu amor y tu misericordia. Gracias por hablar a nuestra iglesia todavía y a nuestras vidas y enseñarnos, mi Dios, lo concerniente a tus propósitos eternos en Cristo Jesús. Gracias por ayudarnos, Señor, a creer en ti, a ir recibiendo esa formación que necesitamos cada día de ti, esa edificación, Señor. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesucristo rogamos que hables a nuestra vida, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos. Hermanos, qué interesante. Es impresionante el estudio de esta carta. Esta carta es tan rica para la iglesia y en particular para cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Pero figúrese que casi no se lee, al punto que los mando a leer y les cuesta hallarla. No saben si está antes de Génesis o después de Apocalipsis, pero no la encuentran. Y en esta carta, también raras veces, pastores predican sobre ella. Pastores raras veces predican sobre ella y cuando la usan, lo usan en un término cristológico tal vez, o alguna referencia de manera sociológica o geográfica. Pero en esta ocasión la vamos a estudiar con el propósito de fortalecer los vínculos familiares y fraternales. En primer lugar, vamos a ver que esta carta se puede aplicar de diferentes aspectos. Se puede aplicar de diferentes aspectos. La Biblia y esta carta tienen una sola interpretación, pero varias aplicaciones. Generalmente se le da el aspecto cristológico, donde Pablo hace como intercesor, como mediador, como abogado, semejante a lo que hace Cristo por el pecador. Aquí Pablo lo hace por un esclavo llamado Onésimo, ¿verdad? Y el dueño, ¿y ante quién lo hace? Ante el dueño del esclavo. ¿Ante quién lo hace Cristo? Ante el Padre, ¿verdad? Tiene un aspecto sociológico porque tiene el trasfondo de debates que pasó por siglos, mayormente en Inglaterra y en los Estados Unidos, acerca de que si la iglesia debía o no debía apoyar la esclavitud. Entonces, tiene ese trasfondo sociológico. La iglesia no apoya la esclavitud. La Biblia, en cierto modo, no apoya la esclavitud. Respeta la condición de esclavitud. Son dos cosas diferentes. Respetar la condición de esclavitud a apoyar la esclavitud. Apoyar es promover a que se haga. Respetar es, dice que los amos tengan por digno a su siervo y los siervos amen a sus amos. Cuando habla siervo, habla de esclavo. Y que se sujeten porque ellos son autoridad. En Romanos 13 se habla bastante de eso. Y en otras cartas el apóstol Pablo en ningún momento da por anulada la esclavitud o demuestra que está en contra. Más bien dice que somos los esclavos que son cristianos deberían de servir con mayor amor a sus amos. Y los amos que son cristianos y tienen esclavos, dice que deberían de tratar con mayor amor a su siervo. Entonces lo que da es cuál debería ser la relación, pero no está en contra de ella, sino que respeta, ¿verdad? Ese es el aspecto sociológico. El aspecto teológico es el que vamos a estar utilizando en esta noche y espero que les sea de mucha ayuda, tanto a ustedes como a mis amados alumnos. Y vamos a estar extrayendo la mayor información oportuna de cada versículo
que consideré más relevante para esta ocasión. Vamos a ver que en primer lugar, el remitente de toda carta se pone en principio. Y aquí aparece el remitente en el verso 1 y dice que el remitente se presenta no como apóstol. Y es raro, porque en las cartas a los corintios, a los romanos, a los colosenses y a tesalonicenses, si ustedes se fijan ahí, siempre está hablando Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo llamado a ser apóstol de Dios, hasta Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y entonces vamos a ver, hermanos, que en cada una de estas cartas, Pablo se identifica como apóstol, aún en la carta a los colosenses, que es compañera de esta carta, y lo vamos a ver más adelante. Compañera de esta carta, que lo miraremos más adelante. Pero Pablo, ¿por qué no se identifica como apóstol? No porque no tenga la autoridad, no porque no tenga el derecho, sino porque es una carta muy personal en el cual él no quiere hacer uso de su autoridad como apóstol, sino que él quiere que Filemón, al que le remite esta carta, y la iglesia de Colosa, a quien también va a dirigir esta carta, obren de manera espontánea, demostrando su madurez espiritual, demostrando su amor, demostrando su obediencia para con Dios. ¿Me están entendiendo? Espero que los alumnos vayan anotando. ¿Por qué Pablo no hace uso de su autoridad apostolar, sino que se presenta como una persona que está sufriendo por la causa del Evangelio de Jesucristo? Y dice Pablo, prisionero, no por delincuente, no por bochinchero, no por ladrón, no porque le pegué a la mujer, sino por Jesucristo. Dando a entender que sus prisiones no son por ser un mal viviente, sino que sus prisiones tienen una razón, y esa razón se llama Jesucristo. Sus cadenas tienen un nombre, Jesucristo. Los grilletes que le ponían al cepo, amarrado al cepo, tienen un nombre, se llama causa de Jesucristo. Por esa causa, Pablo estaba ahí. Y entonces, y se refiere de una manera muy tierna, ¿verdad? Además de como apóstol, y comparte el sentir y presenta de una manera sutil a Timoteo. Pablo y Timoteo. En varias cartas el apóstol Pablo siempre presenta a Timoteo como colaborador de él, pero le hace ver también quién era Timoteo para él, porque más adelante hace uso de un nombre muy particular o de una posición muy particular que solo se había mencionado para Timoteo, y es que hijo, engendré a este hijo en mis prisiones. Y a Timoteo le dice en las cartas, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Creo que es en 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. Y le dice, hijo, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Hace mención de que Timoteo es un verdadero hijo, no solo colaborador. ¿Por qué? Aunque él no lo alcanzó para Cristo, porque en Hechos capítulo 16 dice que la comunidad ya daba testimonio de él, la comunidad, pero él fue el que lo discipuló, él fue el que lo formó, él fue el que lo preparó para el ministerio. ¿Estamos entendiendo? Mire bien, estamos apenas conociendo esta introducción para que podamos entender el desarrollo. En primer lugar dijimos, el apóstol Pablo se presenta no como apóstol, sino como un hermano amado, recordándole a Filemón del vínculo de amor, de amistad y confianza que había en ellos. Oiga bien, no hacía uso de su autoridad, no porque Filemón no lo considerara un apóstol, no porque Filemón no lo respetara,
sino porque había un vínculo entre Pablo y Filemón, porque Pablo alcanza para el Evangelio de Jesucristo a Filemón, alcanza para el Evangelio de Jesucristo a la esposa de Filemón, alcanza para el Evangelio a Aristarco, hijo de Filemón, probablemente hijo de Filemón, a toda la familia de Filemón. Entonces había un vínculo, y ese vínculo le permitía a Pablo tener una conversación de amigo, así como Jesucristo en determinado momento le dijo a sus discípulos: ya no los llamaré mis discípulos, sino mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo concerniente a mí. ¿Estamos entendiendo? No es lo mismo tratar de una relación formal a una relación más íntima, donde ya no hay tantas formalidades. Por ejemplo, aquí nos tratamos como hermanos, con respeto, pero en el vínculo de ustedes como familia o mi familia hay un vínculo más informal. Ahí en la casa, María no me dice pastor, Iván no me dice pastor, Iván y amén. Sí, no me dicen pastor, pero aquí sí, porque hay un vínculo formal, y en la casa, en el seno de la familia, hay un vínculo más informal. Y yo creo que eso lo experimentamos todo en la familia, ¿verdad? Todo. Y no es que tengamos una doble cara, sino que se llama formalidad, por el vínculo que hay, la amistad, el amor, los sentimientos que están entrelazados en aquellas personas. Incluso entre nosotros hay vínculos entre hermanos que son más fuertes que con otros hermanos. ¿Ah? Y lo mismo las hermanas. Hay hermanas que tienen más vínculos de confianza, de poder compartir algún asunto que estén pasando con X hermanas, pero no con todas las hermanas. ¿Ah? Por los vínculos. Entonces Pablo hace uso de ese vínculo de amor. Y eso lo podemos notar al final, cuando alguien diría que descarado este Pablo, ¿ah? O que abusivo. Cuando le dice en el verso 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Prepárame también alojamiento. Y ahí dice, lo voy a atender como que fuera, ni que fuera el rey, el papa, no, sino por el vínculo, la confianza que Pablo tenía en poderle decir, tal vez no a todos, pero sí a Filemón: mira, necesito alojamiento. Y si le dice prepárame, apartame un cuartito ahí, una camita donde yo pueda quedarme. No le está pidiendo una penthouse, ¿verdad? Le está pidiendo un rincón donde él pueda descansar. Pero tiene esa confianza. Hay un vínculo de amistad. En segundo lugar, el remitente es a quien va dirigida la carta. Es aparentemente una familia, porque la carta no lo dice de manera literal, pero de manera, ¿cuál es la palabra? Implícita. Da a entender que son una familia, por el orden de sucesión en que se lleva. Primero dice en el verso 1, al amado Filemón. No le dice al hermano Filemón. Mire qué tierna esta carta, cuánto amor, cuánto vínculo de amistad. Al amado Filemón. Cualquiera dijera, claro, es que como Filemón históricamente era un hombre que tenía buena comodidad, buena posición económica, de mucho billete, claro, por eso es amado. Pablo lo trata bien. No, Pablo nunca anduvo viendo eso. Pablo amaba a todos, sino que él calificaba de amado a aquellos no que tenían posesiones económicas, sino que él tenía por amado a aquellos que se habían entregado en cuerpo, alma y espíritu al servicio de la obra de Dios. Y eso lo vamos a ver en Colosenses. Al servicio de la obra de Dios. Hermanos, el remitente aparentemente de una familia dice: al amado Filemón,
a la amada hermana Apia, por la destinación, se cree que es la esposa de Filemón, por el orden, amado Filemón, amada hermana Apia, y Arquipo. Y Arquipo, este último era el pastor de la iglesia y probablemente el hijo de Filemón, por el orden de sucesión en que se escribe. Eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 4, versos 17, donde Pablo le dice a Arquipo que cumpla su ministerio. Que cumpla su ministerio. En tercer lugar, el otro remitente es la iglesia, que está en su casa. En los primeros 3 siglos, aproximadamente durante 300 años, la iglesia cristiana se reunía en los hogares de familias cristianas piadosas, mayormente en la casa de sus pastores. Por ejemplo, dice en Hechos capítulo 2 que estaban reunidos en aposento alto. Se presume que esta era la casa de María, la madre de Juan Marco, hermana de Bernabé. Oiga bien, aposento alto. Y dice Hechos capítulo 2, versos 46, que dice, y no cesaban de enseñar la casa por el templo y compartir el pan por las casas. Es decir, esto que estemos en una casa no es nada nuevo. Esto es lo bíblico. Esto es lo bíblico. Durante 300 años, fue hasta después de Constantino, el emperador romano, que oficializó la iglesia como católica y llamó al concilio en el concilio de Nicea, reunir a todos los obispos, pastores y ancianos, donde comienza a cedérseles propiedades a la iglesia para su construcción y financiamiento. Entonces la iglesia se reunía en hogares, eso lo podemos ver en Romanos capítulo 16, verso 5, donde dice que recibían a la iglesia, en Romanos capítulo 16, verso 5, Primera de Corintios 16, 19, cuando dice que Priscila y Aquila tenían en su casa había una iglesia. Colosenses 4, 15, también dice la casa de Ninfa, la casa de Ninfa, que había una iglesia en la casa de Ninfa. Entonces tenemos referencias bíblicas, y aquí en el verso 2 donde dice y a la iglesia que está en su casa. ¿Ves? El segundo remitente, el tercer lugar, el segundo remitente es la iglesia. El propósito de enviarlo a la familia anfitriona, porque oiga bien, esta carta iban acompañada probablemente de 2 cartas más, pero más segura de 1. Iba la carta a los Éfesos, pero también más seguro que iba la carta de Colosenses y la carta a Filemón. Porque vamos a ver en Colosenses capítulo 4, el verso 7 al 8, para que miren y tengan una base bíblica mis estudiantes cuando vayan a argumentar esto, porque si no les ponemos 0, porque tienen que haber bases bíblicas, solo palabras no queremos. De palabras están llenos los diccionarios, las enciclopedias. Dice capítulo 4, verso 7, todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Tíquico era un pastor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Es decir, traiga paz a los corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. ¿Quién lleva la carta? Dice Tíquico, está también llevándola Onésimo. Dice el verso 17, decid a Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Que hablamos de que Arquipo, ¿verdad?, es probablemente el hijo de Filemón y de Apia, y el pastor en Colosa. Mira que cumpla el ministerio.
Entonces, hermano, el propósito de enviar esta carta a la familia anfitriona y a la iglesia es para dar a conocer lo que implica un verdadero perdón. De esta manera se va a edificar la iglesia, porque la iglesia había sido, o la familia había sido lastimada. Esta carta fue llevada juntamente con la carta de Colosenses y el mismo Onésimo, que eran colaboradores de Pablo. En cuarto lugar, para poder experimentar un verdadero perdón, porque estamos hablando del verdadero perdón en los cristianos, necesitamos entender qué es perdonar. No podemos hablar de un verdadero perdón, y esta carta lo habla de una manera tan amplia que nos ayuda a comprender qué implica un verdadero perdón. No es que me perdone, sino yo perdonar. Es un acto interno del corazón lleno de misericordia y paz. No es un acto racional en que analizamos la información con que se nos exhorta a proceder y luego actuamos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, viene una pareja y hay pleito, hay problema. Entonces yo le digo al marido los consejos bíblicos, cómo él debe proceder, y le digo a la esposa los consejos bíblicos, cómo debe proceder. Ellos entendieron el proceso, ellos pudieron haber entendido el consejo, ellos pudieron haber entendido la palabra de Dios para proceder a perdonar, pero lo hicieron de una manera racional. Y el perdón, el verdadero perdón, no es con el intelecto, sino que es con el corazón. Porque la lógica humana, vamos a ver al final, nunca es compatible con la lógica de Dios. Nunca. La lógica humana. Si usted mira la lógica humana y nos vamos a Santiago, ¿cómo es la lógica humana? Es diabólica. Es diabólica, es terrenal y es animal. Mire las características. Mientras que la lógica de Dios es primeramente pura, benigna, que quiere decir buena en gran manera, y pacífica. Cuando nosotros queremos entender las cosas con la lógica de Dios, vamos a tener problemas y vamos a tropezar y vamos a estar patinando en lo mismo, porque queremos entender las cosas desde una perspectiva racionalmente humana, sabiendo que lo racional y humano es diabólico, es animal, insensible, sin sentimiento, y es terrenal, pertenece a este mundo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versos 2 dice que renovemos el espíritu de nuestra mente para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Tenemos que experimentar un cambio. Entonces, en cuarto lugar, para poder experimentar un verdadero perdón, necesitamos entender primero eso que es el perdón. No se trata de un acto físico, de un acto racional, y es por ello que Pablo siempre hace mención de dos personas, oiga bien, elementales como fundamento de la relación entre los hijos de Dios. Pablo casi en todas sus cartas siempre menciona a estas dos personas desde el principio como fundamento de la relación entre los hijos de Dios. Al Padre como única base para la relación. Al Padre, dice, vayamos ahí en la carta, ¿verdad?, de Filemón, a Filemón, que le mandan a Filemón, y a la iglesia, porque también dice ya la iglesia, el segundo remitente, dice, versículo 3, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El vínculo, o la base del vínculo de relación entre cristianos es Dios. Y dice usted, ¿pero por qué es Dios, pastor? Porque dice que Dios, ¿qué es? Primera de Juan, del capítulo 4, del verso 7 al verso 12, nos enseña que Dios es amor. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama a su prójimo, no ha nacido de nuevo, dice ahí.
sino que es como Caín, dice, que aborreció a su hermano. Ahí lo pueden leer, del verso 7 al verso 12, nos da detalladamente el apóstol Juan las características de alguien que ha conocido a Dios. Y aquí Pablo le está enseñando que la base del perdón es Dios, porque Dios es amor. Y un cristiano que no vive en ese amor, no vive en Dios. Un cristiano que dice que no sabe que el amor no ha nacido de nuevo, porque Dios es amor. Y si ha nacido de nuevo es porque fue engendrado por Dios. Y si fue engendrado por Dios es porque participa de la naturaleza de Dios, bíblicamente. Eso lo dijo Pedro. Somos participantes de la naturaleza divina de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza divina de Dios? Dios es amor. Entonces, alguien que no ama, ni sabe que ni experimenta sentimientos de amor, ni para con su semejante, no puede decir que ha nacido de nuevo. Se le debería secar la lengua. Porque no ha nacido de nuevo. Dios es amor. Y entonces dice, bueno, eso dice que Dios es amor. ¿Y qué tiene que ver eso en el cristiano? La base de la relación cristiana está ahí, en Dios. Dios es amor. ¿Y qué hizo Dios con nosotros cuando nos perdonó? Vamos a Romanos capítulo 5, pues, para que mire ahí. Capítulo 5, versos 5. Verso 5. Aquí Pablo viene hablando acerca de la justificación o los beneficios de la justificación. ¿Cuáles son los beneficios de la justificación? Comienza que uno comienza a experimentar la paz de Dios. Pero aparte de ello, dice Romanos capítulo 5, verso 5, que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? ¿Qué fue derramado en su corazón? Un balde de aceite, como decían muchos, está cayendo aceite. ¿Qué fue derramado? Si usted nació de nuevo, tuvo que haber pasado esto. El amor de Dios ha sido vaciado, quiere decir, en su corazón. No en su razonamiento, en su corazón. Y aquí la palabra corazón quiere decir las entrañas. Porque se creía, las entrañas habla de los órganos, los riñones generalmente, el hígado. Se creía que en la entraña estaba o habitaba ahí las emociones del ser humano. Y entonces la Biblia lo limita al corazón, no porque habite en el corazón, sino que representa al corazón como órgano vital que le da vida a todo el cuerpo por su funcionamiento del bombeo de la sangre, y de eso se pone como la entraña más vital en el cuerpo, el corazón. Por eso dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Jesús lo amplió de una manera diciendo que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Que cuidemos nuestro corazón, porque donde esté nuestro corazón, ahí también estará vuestro. Y que cuando habla tesoro, lo más valioso de nuestra vida. Entonces miramos, hermanos, que tenemos que, en cuarto lugar, entender que el perdón no se hace con el entendimiento. Pero es que estoy herido, es que estoy herida. Es con el corazón. Es con el corazón. Porque con el corazón es que va a sanar tu herida. Porque una vez que perdonas de corazón, traes una paz profunda, oiga bien, una paz profunda, que ya recordar aquel pasado ya no te trae tristeza, ya no te trae dolor, ya no te trae sufrimiento, porque no lo vamos a olvidar o a borrar de la mente, porque la mente lo archiva, y eso lo ocupa hasta el diablo para los momentos acalorados. Le trae a la mente aquellos episodios. Si vos me la debés, desgraciado, dice.
sos un infeliz, no te acordás lo que me hiciste. ¿Sabes qué significa? Que esa herida no cicatrizó. Por eso le dicen, cuando uno dice algo, le pusiste el dedo, ¿en qué? En la llaga, no dice en la cicatriz. ¿A dónde dice? ¿Qué es una llaga? Una herida que está abierta. ¿A quién no le duele que le toquen, o cuando le hacían el sapito que le tocaran después ahí? Si el aire que entraba ardía. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que esa llaga no ha sido curada. Y en cualquier momento le pusiste el dedo en la llaga. Y cuando le pones el dedo en la llaga, ¿qué es lo que hacen? Se duelen, gritan, se lamentan, porque esa llaga no ha sido curada. Esa llaga necesita ser cicatrizada. Y cuando usted mira la cicatriz, no es para acordarse del dolor, sino para acordarse de la obra que hizo Dios en usted. En mi caso personal, que parezco Giño Cuau, tantas cicatrices que tengo en mi cuerpo, déjeme decirle que muchas de ellas se me han olvidado cómo fue que las obtuve. Pero cicatrices en mi cuerpo de heridas, de herramientas, de cortadas con una circular, que me hicieron una cirugía, y un accidente a los 12 años de un arma, calor del fuego entre mis pies, otro balazo de una pistola, la gran cicatriz que me dejó el servicio militar, y todas esas cicatrices, hermano, si usted viera mi pecho, parece ya mapa, donde están los cruces así, de varias cicatrices. De ajuste me hicieron 4 en una sola operación, ya no digamos la del cuello. Pero en cada una de ellas, ¿sabe lo que yo puedo apreciar? La obra de Dios. No me trae dolor, no me trae amargura, no me trae tristeza, no me trae sufrimiento, me trae gozo de lo que, al ver mi cuerpo lleno de cicatrices, lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces, usted quizás pueda, por determinada desilusión o traición, pueda haber adquirido una cicatriz, pero espero que sea una cicatriz. No es para que se siga lamentando de ella, qué fea que me quedó esta cicatriz, sino para que vea que Dios le sanó esa cicatriz y cómo Dios le ayudó a superar esa herida que tenía, cómo Dios le quitó el dolor de esa herida que tenía. Entonces tenemos que entender, hermano, que un perdón bíblico, miren que no hemos ni entrado a esta carta todavía, estamos en la introducción, se da a través del corazón en amor. A mí alguien que me diga que ha perdonado y que le vuelve a remojar eso, no ha perdonado. Es falso. No ha perdonado. Lo disimuló. Lo asimiló, pero no lo perdonó. Es falso. Porque si lo hubiera perdonado, lo hubiera olvidado ya. O lo hubiera pasado por alto a como hace Dios. Vamos a ver eso bíblicamente. Por eso le digo, esta carta es tan rica para la madurez de la iglesia, que esto nos ayuda a mantener una buena relación como hermanos en la fe, pero también para nuestra familia. Para nuestra familia. Porque ahí es donde se dan los mayores desaciertos. Aquí todos somos santos, impecables. Miren a Mario, ya le está saliendo alas en la espalda. Vamos a ver las características de un verdadero perdón. Número 1, característica de un verdadero perdón. Número 1, necesitamos tener, porque estamos hablando entre cristianos, una conciencia redimida por Cristo. Una conciencia redimida, la palabra redimido quiere decir liberado. ¿Liberado de qué? De culpa y de carga. Dice la segunda parte de ese texto, gracia y paz. Así dice, ¿verdad? En la parte del texto del capítulo de Filemón, en el verso 3, donde estábamos, dice, gracia y paz.
¿Por qué hace mención de esto? Porque necesitamos tener una conciencia redimida. La palabra gracia en los saludos del apóstol Pablo es para referirse a la mejor bendición que puede adquirir un ser humano. Lo más rico, lo más valioso que un cristiano, que un hombre o una mujer en esta vida puede experimentar es la gracia de Dios. Porque la gracia es sinónimo del favor de Dios. Y en la gracia de Dios está incluida la liberación, la limpieza del corazón, de la conciencia. Por eso necesitamos tener una conciencia redimida por Jesucristo. Dice Efesios 1:7. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 7. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de ¿qué? Dice que tenemos redención, liberación, y tenemos perdón de pecado por la gracia. Por eso dice gracia. La gracia de Jesucristo es haber experimentado el perdón de Dios. Pero ese perdón que recibimos produce paz. Dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, quiere decir, una vez que has sido declarado inocente por lo que has creído, justificado pues por la fe, tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Ahora, ¿por qué tenemos paz para con Dios? Porque éramos enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestra carne. Quiere decir que para aquella persona, el que me agravió, o el agresor, el que cometió el agravio, para yo poder tener paz con aquella persona, primeramente tengo que tener una conciencia limpia. Primeramente tengo que tener una conciencia limpia. Y una vez que yo experimente esa conciencia limpia, con mi paz, no con mi altanería, no con mis insultos, no con mis ofensas para minimizarlo y hacerlo sentirse una cucaracha, que es lo que generalmente uno hace cuando hay un conflicto entre parejas. Le dice hasta de lo que va a morir, le dice lo miserable que es, le echa en cara y lo hace sentir lo más menospreciado, lo más inútil, lo más fracasado. Eso no es tener paz en el corazón. Y eso no es haber experimentado la gracia de Dios. Estamos hablando entre cristianos. Eso le cabe a los mundanos, pero no a un cristiano que ha experimentado la gracia de Dios. Un cristiano que ha experimentado la gracia de Dios debe de disfrutar de paz. Y con esa gracia, con ese favor que Dios me hizo inmerecido a mí, donde perdonó mis ofensas, donde perdonó mis pecados, donde me liberó de la culpa, donde me liberó de la condenación, y eso me produjo paz, entonces con esa misma paz yo voy a perdonar a aquel. Dice Hebreos 9:14 que la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Por qué entonces tenemos hermanos que a veces no toman la Santa Cena? Primero porque andan enojados, andan peleados. Pero dice que la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. ¿Y qué es la Santa Cena? La Santa Cena es, dice, anunciar la muerte de Jesucristo hasta que Él venga. Es una manera de servir y testificar de Dios. ¿Pero por qué no lo hacemos? Es que alistándome estaba cuando me arrugó la cara. Es que yo me estaba alistando y no me pudo pasar los zapatos, entonces ya discutimos y se armó el bochinche.
Viene uno, no viene el otro, si vienen o no vienen los dos, o se perdió, o vinieron y no tomaron la Santa Cena. Necesitamos tener una conciencia redimida por Jesucristo, hermano. ¿Entendemos eso? Número 2, necesitamos tener una conciencia nacida de nuevo. Solamente un corazón nacido de nuevo puede amar a Jesucristo y a la familia de la fe. Solamente un corazón que ha nacido de nuevo puede amar a Jesucristo y a la familia de la fe. Solamente. Dice Colosenses capítulo 3, versos 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Habla de amor, llenos de amor, quiere decir ahí. De entrañable. Les vuelve a decir, ¿qué quiere decir? Que tu misericordia fluya desde lo más profundo de tus entrañas. De benignidad, de cosas buenas. De bondad, de cosas generosas. De paz, de gozo. Esa es la vestimenta de alguien que ha nacido de nuevo. Eso es lo que va a reflejar a alguien que ha nacido de nuevo. No va a reflejar amargura, no va a reflejar odio, no va a reflejar desprecio. No, va a reflejar el amor que Cristo le reflejó a él. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Que así como Cristo nos perdonó a nosotros, así también nosotros perdonemos. ¿Y de qué manera le perdonó Cristo? Dígame, ¿cuándo Jesucristo le ha echado en cara sus horribles pecados que había cometido? ¿Cuándo Jesucristo le ha echado en cara a usted sus horribles ofensas que ha cometido? Y no solo en público, sino también escondido. ¿Cuándo? ¿No dijo más bien en el antiguo pacto que sus pecados los echaré al fondo de la mar, donde nunca más me acordaré de ellos? Pero usted no lo echó al fondo de la mar. Usted los tiene guardados en el closet de su ropero, o en su ropero, para en el momento más oportuno hacer uso de ellos. El verdadero perdón. Solamente, dice, necesita tener una conciencia nacida de nuevo. Solamente un corazón nacido de nuevo puede amar a Jesucristo y a la familia de la fe. Eso lo miramos ahí del verso 5 al verso 7. Porque dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y sigue diciendo, para que la participación de tu fe, oiga bien, ahí lo está llamando un desafío. Primero oigo lo que realmente ha hecho, que tu fe es genuina, es verdadera, para con Dios, pero no solo para con Dios, para con la iglesia, para con todos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación. Vuelve a mencionar en qué, en tu amor. 3 veces le hace mención de esta palabra a Filemón. Consolación quiere decir tenemos paz, estamos consolados, estamos gozosos en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La palabra confortado quiere decir relajado, que estaban estresados, cansados, entonces quiere decir entran en una etapa de relajamiento, de descanso. Ese es el confortar los corazones de los santos. Es decir, con tu fe, con tu amor, con tu participación, has traído paz y gozo al corazón de los santos. Qué bueno es que miráramos pareja que tuvieron problemas y ahora están unidas en el vínculo del amor de Dios. No de las pasiones, en el vínculo del amor de Dios. Número 3. Vamos a quedar ahí, Recuerden, quedamos en el 3, Dios primero. El próximo, porque todavía hay mucho que ver. En el próximo domingo vamos a ver esto. Espero que no se lo pierdan, para que pasemos a la cena del Señor y les sea de provecho.
les sea de provecho. Si alguien después del próximo domingo, porque yo sé que se le olvidan las cosas, tarda más uno en prepararla, en procesarla, en trabajarla, que en que se le olviden a ustedes. Si alguien me dice, pastor, me gustaría tener eso para cuando tenga un conflicto, tener donde abocarme, qué es lo que tengo que hacer. Entonces me avisa con tiempo para imprimírselo y mandárselo, o se los mando ahí, después de la prédica se los voy a mandar al grupo. Aunque ahí les va a quedar también grabado los videos, pero hay mucha gente que ya ni videos mira. No viene a los cultos, ya ni a los videos miran. Así estamos hoy en día. Hermanos, vamos a pasar a la cena del Señor. Esperamos que esto poquito que hemos leído le despierte la necesidad, le despierte el interés, le despierte ese corazón adormecido por buscar más de esa presencia de Dios en su vida, que le permita disfrutar de la paz y del perdón. Y que si usted tiene algo contra alguien, usted pueda perdonarlo de la manera que Cristo lo perdonó. Y si usted tiene algo pendiente, usted puede ponerse a cuenta y decir, yo quiero disfrutar de dar ese perdón porque quiero gozar de esa paz y quiero agradar a Dios de esta manera, porque quiero vivir en paz. La palabra de Dios dice, buscar la paz y seguirla con todos aquellos que de corazón limpio, oiga bien, de corazón limpio. ¿Qué es un corazón limpio? Un corazón sin carga. No estamos hablando de pecado. Corazón sin carga. Invocan el nombre del Señor Jesucristo. Buscar la paz y seguirla con todos aquellos que de corazón limpio invocan el nombre del Señor Jesucristo.